Dióxido de carbono, también conocido como anhídrico carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Es soluble en el agua cuando la presión se mantiene constante y normalmente se encuentra en la naturaleza en forma gaseosa. Pero cuando se somete a una presión y a una temperatura considerable, baja y se vuelve líquida y llega a ser sólida formando lo que se denomina hielo seco o nieve carbónico. ¿Sabías que el ser humano contribuye mucho a la producción del CO2 mediante sus acciones? Y esto no ayuda para nada al planeta. Y sin darnos cuenta, nos estamos perjudicando a nosotros mismos, destruyendo nuestro propio hogar, la Tierra. La principal fuente de producción de CO2 es la extracción de residuos fósiles y derivados del petróleo y el gas. Las fábricas de carbón también son productoras de CO2 en gran proporción. Las industrias, el transporte y las fábricas que generan electricidad y calor son las más contaminantes. El transporte que más emisión de carbón produce es el transporte aéreo, es decir, los aviones. Aunque también la cantidad de autos y motos en el mundo es demasiada y algunos emiten mucho más que otros. Por el lado de la naturaleza, las mayores emisiones de CO2 se dan por incendios forestales y también durante las erupciones volcánicas. Según estudios de producción de CO2, el 41% de producción de CO2 viene de la electricidad y el calor. El 22% es producido por el transporte. El 20% es producido por las actividades industriales, el 6% por los hogares y un 11% por otro tipo de actividades. ¿Sabía usted que el CO2 es culpable de ciertos fenómenos, como el calentamiento global, también conocido como efecto invernadero? Ya que debido al incremento de este compuesto en nuestro planeta se están derritiendo los polos y a su vez provoca la elevación de los niveles del mar. El CO2 también afecta los suministros de agua, el aire limpio y la agricultura, así como los recursos energéticos, logrando que las plantas y los animales mueran o se trasladen a otros hábitats. Por otro lado, afecta la economía del país, ya que está relacionado directamente con las consecuencias que producen los cambios climáticos, con los desastres naturales, inundaciones o huracanes, aumentando los costos de energía y los alimentos. También el CO2 en concentraciones altas produce enfermedades tales como enfermedades respiratorias, enfermedades al corazón, irritaciones, afecta el sistema nervioso central, pérdida de la conciencia y convulsiones. Todo esto se da dependiendo de la concentración de CO2 a la que ha sido expuesta cada persona y por la cantidad de tiempo a la que fue expuesto. Si el CO2 en concentraciones superiores al 20% podría estar ocasionando hasta la muerte. Causas del CO2. Es un proceso que se libera a través de procesos naturales como la respiración. Esto debido a que cuando respiramos oxígeno y cuando exhalamos CO2. También es un proceso geológico causado por diferentes actividades humanas que afectan el ambiente y la salud. Las causas del aumento del CO2 se dan porque al realizar actividades se generan mayores temperaturas por la cantidad de gases emitidos y que liberan a la atmósfera. Cuando esto pasa, es conocido como los los gases de efecto invernadero. El cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad y sus efectos porque son visibles ya en todo el mundo. Es importante señalar que cuando las personas sufren de enfermedades como las anteriormente mencionadas, es recomendable a las personas que sufren de asma evitar estar cerca del aumento del CO2, ya que esto puede producir enfermedades a largo plazo.
Una causa común para el aumento de la CO2 es el uso de carbón, petróleo y gas. Otra sería la tala de árboles, pues esto genera la deforestación y el desarrollo de la ganadería. Pues como ustedes saben, es uno de los principales contaminantes atmosféricos en el mundo. Otra causa son las fuentes de dióxido de carbono en los procesos de combustión, pues al quemar algo, el humo que se genera lleva una gran cantidad de CO2, es decir, que generamos procesos de fermentación y descomposición. Por procesos industriales se encuentra lo que son las chimeneas, los exhaustos, los escapes de los carros. Esto se debe a que cuando se generan estas situaciones, las plantas absorben la fotosíntesis y los árboles reciben todo el CO2 que se ha acumulado. El problema es que entre más tiempo llevamos en la tierra, más cantidad se genera y esto lleva al aumento en las temperaturas. Claro está, hay métodos para poder mitigar. Cada año, los vehículos emiten toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Dado que es preocupante, surge la necesidad de buscar alternativas que minimicen ese impacto. El transporte en bicicleta es una práctica totalmente ecológica, porque promueve la disminución de las emisiones de gases tóxicos para el medio ambiente y la adopción de estilos de vida saludables para las personas. Al usar la bicicleta, también estarás ahorrando muchísimo dinero, pues no gastarías en impuestos, gasolina, parqueadero, peaje, gastos de mantenimiento, pago de peajes de servicios de transporte público y etc. También el uso de la bicicleta puede mejorar tu salud física, ayudando al funcionamiento del sistema cardiovascular, tonificando los músculos y mejora la capacidad pulmonar. Reduce los niveles de colesterol en la sangre. Ayuda a mejorar la coordinación motriz. Es un excelente ejercicio aeróbico que combate los riesgos de sufrir sobrepeso y obesidad. Reduce los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo. Puede ser una excelente alternativa para unir a las familias en torno al deporte. Por estas y muchas razones, el uso de la bicicleta en Colombia es una en su mayoría de orden deportivo. Pero, si no te has puesto a pensar, usar tu bicicleta como medio de transporte, así sea para recorrer trayectos cortos, puede beneficiar tu salud, el medio ambiente y hasta tu bolsillo.